Adelante, Blanca. Muchas gracias. Estimada audiencia, es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este webinar que hemos denominado Mujeres y Tabaco, una historia de riesgos para la salud y desigualdades sociales. Este webinar ha sido organizado por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el equipo de tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Coalición América Saludable. Mi nombre es Blanca Llorente, soy directora de investigación de la Fundación ANASH y para mí es un placer hoy cumplir el rol de moderadora de este evento. Y bueno, antes de iniciar con el eje temático, unas recomendaciones desde el punto de vista logístico. Estamos todos conectados en esta plataforma de Zoom. Esta sesión, por favor, tengan en cuenta que está siendo grabada. Les recordamos que contamos con interpretación simultánea en inglés y español. Por favor, tengan presente que esa función en la plataforma varía dependiendo de la versión que esté instalada en su dispositivo. Y si por alguna razón tienen dificultades para activar el icono de traducción, les recomendamos actualizar la aplicación para resolver este problema. En este webinar les recuerdo también que, como es habitual, las preguntas deberán enviarse exclusivamente por la caja de preguntas y respuestas Q y A, disponible en la barra de menú de su plataforma Zoom. Y en caso de tener comentarios generales o inquietudes logísticas, por favor, déjenoslo saber por el chat también de la plataforma. Les invitamos a visitar el sitio web oficial del evento, que también estamos compartiendo en el chat del evento. Muchas gracias. Y en cuanto ya estos anuncios de logística, que espero que nos ayuden a tener un tránsito muy tranquilo y amable de esta sesión, ya le doy paso a nuestra agenda de webinar, que como pueden verla en la pantalla, tiene varios momentos. Primero vamos a tener unas palabras de apertura, seguidas de una presentación introductoria que nos va a poner a enmarcar esta discusión de género y tabaco en la situación actual de la epidemia de tabaquismo. Y luego vendremos al plato fuerte de nuestro webinar de hoy, que es un conversatorio de aproximadamente unos 40 minutos, para cerrar luego con dos intervenciones que nos permitirán tener unos mensajes de cierre y de reflexión de esta mañana. Bien, y ya habiendo aclarado estos detalles de organización, le quiero dar la bienvenida sin más preámbulos a nuestra invitada especial Rosa Sandoval, que es asesora regional de control de tabaco de la Organización Panamericana de la Salud, quien nos brindará unas palabras de apertura. Rosa, es un placer estar contigo el día de hoy y tienes el micrófono. Muchísimas gracias, querida Blanca. Realmente también para nosotros como Organización Panamericana de la Salud, y empiezo por ahí agradeciéndote a ti, agradeciendo a todos los coorganizadores y a todos aquellos que van a tener un rol el día de hoy en este evento que realmente lo consideramos particularmente especial desde la OPS. Y por supuesto a todos los colegas que nos acompañan. Mientras Blanca hablaba, estaba mirando el chat. Y me parece siempre gratificante ver cuando los colegas se unen y nos mencionan de dónde vienen. Y apunté, y con el descargo de que es sin orden de preferencia, apunté que aquí tenemos colegas desde Perú, desde México, Cuba, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Argentina, así que bueno, bienvenidos a todos. Realmente, como decía, para nosotros es muy especial este evento y quiero compartirles la motivación, ¿no? ¿Qué nos motivó como OPS y con nuestros coorganizadores, ¿no? La Universidad Adolfo Ibáñez y CLAS a poner en marcha esta hora y media de conversación, ¿no? Lo primero es que el consumo de tabaco continúa siendo una de las primeras amenazas para la salud pública en nuestra región, pero nos motiva principalmente que cuando lo analizamos desde una perspectiva de género, observamos desafíos que realmente no podemos ignorar.
¿no? Y seguramente nos han escuchado en anteriores oportunidades hablar sobre la feminización de la epidemia de tabaquismo en la región. Y entonces creo que es oportuno, aunque sea repetitivo quizás para algunos, mencionar que en nuestra región la brecha de consumo de tabaco entre hombres y mujeres es una de las más pequeñas en el mundo y además en muchos países de nuestra región las chicas, los jóvenes, las mujeres jóvenes consumen más tabaco que los hombres. Ya hay países donde eso está pasando y en realidad hay muy poca diferencia en el consumo de tabaco entre chicos y chicas, ¿no? Entonces, esto refleja no solamente unos cambios en los patrones de consumo de los productos de tabaco y de nicotina en nuestra región, sino también es un reflejo de desigualdades sociales, económicas y culturales que enfrentamos las mujeres en nuestra región y que somos muy afortunados de tener esta amplia gama de experiencia que nos va a acompañar el día de hoy y que va a abordar esta problemática justamente desde todos estos diferentes ámbitos, ¿no? Recordar que el Convenio Marco de Control de Tabaco es justamente esta respuesta global y que especifica que esta respuesta global debe incorporar explícitamente la perspectiva de género y reconocer los riesgos diferenciados que enfrentamos las mujeres y las niñas. Este compromiso que está operacionalizado a través del paquete Empower que lanzó la OMS, que estoy segura que muchos de ustedes conocen, ha demostrado que es una herramienta eficaz para reducir el consumo de tabaco en general en la población y proteger a las poblaciones más vulnerables de sus efectos nocivos. Acciones como, por ejemplo, proteger a la población contra la exposición al humo de tabaco, ¿no? Hemos conversado mucho con las panelistas que nos acompañan hoy sobre cómo esta dinámica y las estructuras de poder o de no poder en las que vivimos a veces determinan o han determinado que las mujeres estén expuestas al humo de tabaco y desarrollen enfermedades sin necesariamente haber sido consumidoras de estos productos, ¿no? Y sobre eso vamos a conversar más. O en particular, por ejemplo, cómo una intervención como la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio es particularmente efectiva en proteger a las mujeres del uso de esta estrategia, de estas estrategias de marketing que usa la industria tabacalera que están particularmente dirigidas hacia nosotras, ¿no? Hacia las mujeres y sobre todo hacia las mujeres jóvenes. Nosotros como OPS ponemos a disposición de nuestros Estados miembros y también de todas las organizaciones socias con las que trabajamos las diferentes herramientas con las que se cuentan para implementar estas políticas que nos permitan proteger, como digo, a las poblaciones vulnerables y a la población vulnerables y a la población en general, ¿no? También somos muy afortunados de trabajar con organizaciones no gubernamentales como las aquí presentes y organizaciones de la academia, como nuestros organizadores, para visibilizar las tácticas de la industria tabacalera, ¿no? Que como dije antes, muchas son estrategias específicamente dirigidas hacia las mujeres y las niñas. Este webinar lo hemos vislumbrado, lo hemos desarrollado con mucha ilusión como un espacio para conversar abiertamente sobre estos retos, sobre las estrategias que podemos impulsar para enfrentar estos retos de manera efectiva, pero también para destacar el liderazgo esencial y el liderazgo crucial que han tenido muchas mujeres de nuestra región para llevarnos a donde estamos el día de hoy en control de tabaco y además también con mucha ilusión con las nuevas generaciones que nos llevarán a mejores lugares en los siguientes años. Así que los invito a promover estos espacios en sus propias instituciones, en sus comunidades, una conversación desde las mujeres sobre las mujeres. Creo que es algo que podemos hacer en cada tema en el que trabajemos, en cada ámbito de desarrollo profesional y personal y comunitario. Y en esta línea de identificar desde el liderazgo femenino qué cosas podemos hacer diferentes, aunque no sea, quería hacer un pequeño cambio. Y es que usualmente agradecemos hacia el final, cuando terminamos el webinar, pero yo quería empezar con el agradecimiento a tres personas que han sido cruciales para que estemos hoy discutiendo estos temas, ¿no? En primer lugar, a mi colega Vivian Sandy, que es consultora del equipo de control de tabaco y que de la mano, muy de la mano, con Selma Bogi,
de la Universidad Adolfo Ibáñez han sido el corazón, el cerebro y las manos de este webinar, con un apoyo muy decidido de Ana Cristina Mena, también consultora en el equipo de control de tabaco de la OPS. Así que gracias a ellas por habernos juntado a todos y muchas gracias por este espacio para darles la bienvenida a este webinar y que lo disfrutemos todos. Gracias, Blanca. Te regreso el micrófono. Muchísimas gracias, Rosa. Y bueno, no quiero demorar la participación de nuestra apreciada siguiente invitada, que es la doctora Reina Roa. La doctora Reina, conocida seguramente por la mayoría de los que nos escuchan hoy, es punto focal del Convenio Marco para el Control de Tabaco de la República de Panamá. Recientemente se desempeñó como presidenta de la 11ª conferencia de las partes del Convenio Marco para el Control de Tabaco, en donde, si me permites un comentario personal, Reina, fue realmente aleccionador ver un ejemplo de liderazgo propositivo, constructivo y sabio. Así que aprovecho este espacio para felicitarte y agradecerte por esa labor en ese espacio y en muchos otros y por muchos años. Es un honor tenerte hoy con nosotros y te cedo la palabra para tu presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Blanca. En primer lugar, agradecer la invitación. Me parece que efectivamente este webinar es de suma importancia. En estos momentos se me ha pedido que converse sobre la epidemia del tabaquismo, datos y cifras. En este marco, pues quisiera comenzar reflexionando, bueno, es que el comportamiento del consumo de tabaco es igual o es diferente entre hombres y mujeres. Todos sabemos que las estrategias comerciales de la industria tabacalera se centran en captar y renovar su población objetivo, lo que se ha traducido, como bien mencionó Rosa, en el incremento de uso de productos de tabaco en mujeres y en adolescentes, lo que ha implicado una reducción de la brecha en la prevalencia de consumo entre hombres y mujeres, exponiéndonos a las mujeres a los mismos daños sistémicos que desde hace muchos años ha impactado la vida de los hombres. Ciertamente la población mundial fuma menos, pero la epidemia del tabaco nos acompañará por mucho tiempo. Según un informe mundial de la OMS, el número de consumidores ha disminuido de 1.380 millones en el año 2000 a 1.200 millones en el 2024. Desde el 2010, la cifra se ha reducido en 120 millones, lo que representa un descenso de 27%. Uno de cada 5 adultos usa productos de tabaco, productos que provocan cerca de 8 millones de muertes evitables. Para el 2022, según la OMS, 10 países tenían la prevalencia de consumo más altas del mundo. Estos eran Nauru, con una prevalencia de 49,5% y un diferencial entre hombres y mujeres de 1,6%. Birmania, que tenía una prevalencia de 69% en hombres, con una diferencia de 50% entre mujeres y hombres, lo que nos implica que las mujeres tenían una prevalencia de 19,2%. En el caso de Papúa Nueva Guinea, la prevalencia en hombres era 2 veces mayor que en las mujeres, mientras que en Indonesia esta diferencia era 21,6 veces mayor. En Kiribati, por cada hombre fumador hay una mujer fumadora. Timor Oriental, por cada 6 hombres fumadores hay una mujer fumadora, donde el diferencial porcentual es de 54,7%. Para el caso de las Islas Salomón, 2,8 hombres, por cada 2,8 hombres que fuman, hay una mujer fumadora. Esta diferencia es casi nula en Serbia, donde la prevalencia de consumo de tabaco en hombres se estimó en 38,8% y en mujeres en 34,6%. En Jordán, la prevalencia en hombres es cerca de 58% y en las mujeres alcanzó 13,4%. El 10º país en la lista de la OMS es Bosnia y Herzegovina, donde la prevalencia en hombres supera a las de las mujeres en 11%. Pero ahora bien, ¿cuál es el panorama para nuestra Latinoamérica? Sí, es un poco diferente. Hay 14 países que ostentan el mayor consumo
cuyo prevalencia más alta se sitúa en 28,2% en Chile, con un diferencial de 5% entre hombres y mujeres. En Argentina, este diferencial por sexo alcanza el 10%, mientras que en Uruguay el 23% de los hombres fuman frente a 16% de las mujeres. En estos tres países, el diferencial de prevalencia entre hombres y mujeres oscila entre 5 y 10%, siendo más elevada en hombres. En Cuba, la prevalencia en hombres es 2,6 veces mayor que en las mujeres. En cambio, en México, esta diferencia es 3,3 veces mayor en hombres que en mujeres. Brasil marca una diferencia de prevalencia entre hombres y mujeres similar a Uruguay, resaltando un diferencial de 6,6. Aunque en Honduras la prevalencia es de 12,2%, la misma es atribuible a los hombres, pues la prevalencia en mujeres es solo de 1,7%. Por otra parte, Guatemala ostenta cifras similares a Honduras. En el caso de Bolivia, la prevalencia en hombres es de 20,4%, quintuplicando la prevalencia en mujeres. Paraguay reportó, por ejemplo, una prevalencia de 3,8 en mujeres, siendo 4,6 veces menor que en hombres. En Dominicana, por cada 2 hombres fumadores hay una mujer que fuma, mientras que en Ecuador la prevalencia de consumo en hombres es 15 puntos porcentuales superior a la de las mujeres. De estos 14 países, El Salvador y Colombia tienen prevalencias similares, aunque en El Salvador solo el 1,9% de las mujeres fuman, con una prevalencia 8 veces más baja que en los hombres. Esta relación en Colombia indica que hay 2,7 veces más hombres que fuman que mujeres. Comparativamente, podríamos decir que la prevalencia en mujeres latinas son más bajas que en las mujeres que viven en 10 países que ha indicado la OMS con las prevalencias más altas del mundo. Voy a hablar unos minutos de Panamá. Panamá tiene una prevalencia de 5% estimada en el 2019, con un diferencial de 8,1% en hombres y 1,9% en mujeres. Sin embargo, Rosa mencionaba en su introducción un elemento muy importante, y es que en los jóvenes tenemos lo que se conoce como una epidemia madura en toda nuestra América Latina, en donde las diferencias de consumo, de prevalencia de consumo, no evidencian diferencias estadísticamente significativas entre chicos y chicas. Un estudio hecho por De la Tosa y Otero en España indicó que la población joven entre los 14 y 18 años se situaba entre 8 y 10%, la prevalencia más elevada en mujeres que en hombres. Y por otro lado, el descenso en la población fumadora de mujeres va limitándose, porque la brecha o la diferencia entre la prevalencia de no fumadores disminuye de 81% a 57% en la medida en que la edad de los jóvenes va avanzando, y llega casi a igualarse cuando los chicos y las chicas tienen entre 17 y 18 años. También se indica que en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, la prevalencia de consumo entre mujeres es mucho más elevada que en hombres, particularmente en mujeres cercanas a los 40 años. En general, la tendencia de la epidemia, según la OMS, ellos analizan un periodo de 2000 a 2030, en donde se indica que para el 2030 la prevalencia global proyectada es de 18%, con una diferencia entre hombres y mujeres donde los hombres tienen 30,6% de prevalencia y las mujeres tendrían 5% de prevalencia estimada, siendo pues la prevalencia en hombres 5,4 veces mayor que en las mujeres. En el caso de las Américas, esta misma estimación indica que la prevalencia global sería de 14,2, es decir, 4% menor que la prevalencia global mundial, y que en los hombres sería de 18,8%, es decir, 11% menor que la prevalencia de los hombres a nivel mundial.
Sin embargo, en las mujeres alcanzaremos una prevalencia de 9,5%, reflejando una cifra que será superior en 3,8% a la prevalencia mundial. En resumen, la prevalencia en hombres será 2 veces mayor que en las mujeres. Esto debido a que la prevalencia entre mujeres de las Américas será mayor que con relación al promedio mundial. Solo las mujeres europeas tendrán una prevalencia mayor que las mujeres latinas. Las mujeres europeas tendrán una prevalencia de 17,9%, es decir, 2 veces mayor que la prevalencia en mujeres en las Américas. Desde el punto de vista de la cantidad de usuarios, a nivel global, en el 2030 se estima que serán 1.197 millones de usuarios, los cuales 121 millones son atribuibles a la región de las Américas, representando 10%. De estos, 1.004 millones serán hombres, 80 millones de ellos en la región de las Américas, que representa un 8%. En el caso de las mujeres, se estima 193 millones de mujeres que estarán usando estos productos de tabaco, de los cuales 42 millones se sitúan en las Américas, lo que representa el 21,8% de las fumadoras a nivel mundial. Por cada 5,2 hombres fumadores hay una mujer fumadora a nivel global. Pero en las Américas esta relación cambia drásticamente según la proyección del 2030, donde por cada 2 hombres fumadores una mujer fuma. Se prevé una reducción global relativa de 18,4%, alcanzando en hombres 29,1%, mientras que en mujeres esta reducción solo representará 7,8%. Esto es muy importante porque, como lo indica la nota conceptual de este evento, que han tomado la iniciativa muy importante de hacer, el consumo de tabaco sigue siendo un desafío para la salud pública de América Latina y el Caribe, con efectos, impacto diferencial en la población femenina, por lo que se puede hablar, como bien mencionaba Rosa, de una feminización de la epidemia de tabaco en América Latina. Es importante mencionar que las mujeres alcanzaron la meta de reducción del 30% en el 2020 con 5 años de antelación. La prevalencia de consumo de tabaco entre mujeres pasó de 11% en el 2010 a 6% en el 2024, esto a nivel global. No se prevé que los hombres alcancen la meta fijada hasta el 2031. Actualmente, más de 4 de cada 5 consumidores de tabaco son hombres. Eso representa cerca de 1.000 millones que siguen consumiendo. La mitad de las personas fumadoras mueren de una enfermedad relacionada al consumo de tabaco y viven en promedio entre 10 y 15 años menos que la población no fumadora. Ya para cerrar, la realidad es que mientras la prevalencia, aunque más alta en los hombres, presenta un comportamiento hacia la baja, las mujeres siguen siendo el blanco de la industria, lo que se refleja en el incremento de la prevalencia en mujeres. A pesar de los avances que se ha generado a nivel mundial, las mujeres enfrentan dificultades específicas asociadas a desigualdades sociales, económicas y políticas. Comprender estas dimensiones es clave para diseñar políticas de control de tabaco con enfoque de género y equidad. Sumado al hecho de que la OMS ha calculado el consumo mundial de cigarrillos electrónicos en más de 100 millones de personas que lo utilizan actualmente en el mundo, con una distribución de cerca de 86 millones en adultos y al menos 15% en niños de entre 13 y 15 años que son usuarios. Debemos advertir que en los países con datos disponibles, el consumo en los niños es 9 veces más elevado que en los adultos y que realmente no se han logrado definir grandes diferencias en el uso de estos productos entre hombres y mujeres. Agradezco nuevamente la invitación y espero haber cubierto la meta de lo que se me pidió atender. Gracias. Lo dejo aquí.
Con muchísima solvencia, Reina, como siempre, y muchísimas gracias por estos datos. Yo creo que la presentación, tanto de Reina como las palabras de apertura de Rosa, nos dejan suficientemente claro que esto de discutir las realidades de la epidemia de tabaquismo con perspectiva de género es apremiante, es cada vez más necesario. Creo que en el caso de tabaco tenemos, a diferencia de otros temas de género, una ventaja parcial, y es que, como lo ha demostrado Reina, tenemos datos, por lo menos algunos datos que nos muestran la realidad de consumo. Creo que esa es la punta del iceberg, por supuesto, y es importante generar aún más datos. Tenemos incluso investigaciones de décadas que han mostrado cómo las consecuencias del tabaquismo se manifiestan en la salud de las mujeres no consumidoras en muchas ocasiones. Hay estudios epidemiológicos históricos como el de las mujeres en Japón expuestas a humo de segunda mano y cómo estaba asociado con mortalidad prematura en ese grupo. Em, yo creo que ahí tenemos que seguir ahondando en la necesidad de datos que nos permitan una lectura con perspectiva de género. E indudablemente me remito también a cosas que nos mencionó y nos recordó Rosa, y es aquí en la región de las Américas, este es un tema que no podemos aplazar en nuestras conversaciones. Em, Creo que el panel que hemos convocado hoy, con el que vamos a tener una conversación por los siguientes 40 minutos, nos demuestra, es una pequeña muestra de mujeres en la región que desde distintas perspectivas disciplinarias y desde distintas miradas y momentos de su vida, porque aquí tenemos mujeres jóvenes, mujeres con más experiencia, una mezcla bien interesante que nos van a aportar em, una oportunidad de profundizar y de ir un poco más allá de estas palabras iniciales que lo que pretenden es realmente enmarcar una conversación que ojalá continúe y que este sea apenas un abrebocas. Yo estaba pensando en estos días que había visto una entrevista que le hicieron a una actriz que a mí me encanta, que es Emma Thompson, a propósito de un papel que está interpretando. Y ella decía que una cosa que le gustaba de ese papel era que le recordaba la importancia de mujeres que expresen su opinión, que no se queden calladas y que conozcan sus necesidades y actúen en función de ellas. Yo creo que sobre todo las mujeres que tenemos la experiencia de haber trabajado en control de tabaco, nos hemos enfrentado muchas veces a estar en entornos de círculos de poder en donde casi que, como decimos aquí los colombianos, nos invitan a estar calladitas que nos vemos más bonitas. Em, pero creo que precisamente este panel que hemos convocado hoy es un ejemplo de cómo no nos vamos a quedar calladas y cómo estamos encontrando caminos para expresar esas necesidades y las acciones que son necesarias también para responder a ellas con un enfoque de derechos más incluyente. Y tengo que hacer también un pequeño llamado y agradecimiento a los hombres en la comunidad de control de tabaco que también han sido empoderadores de mujeres y han permitido que surjan y alentado que surjan liderazgos femeninos muy fuertes en nuestra región. Esto es un esfuerzo de todos, ciertamente. Entonces, ojalá hoy, después de este panel, al que ya le voy a dar paso para presentárselos, conozcamos mejor esas necesidades, las reconozcamos y encontremos esos espacios y esa motivación y ese camino para el empoderamiento de nuestras voces como mujeres. Entonces, hoy abordaremos este problema de tabaquismo y cómo afecta a la equidad, cómo la industria, a través de sus mensajes muy prioritariamente dirigidos a niñas y jóvenes, afectan no solamente la salud de las poblaciones y muy especialmente la población de mujeres y de niñas, sino también la economía y de manera más amplia los derechos humanos. ¿Por qué hablar de mujeres y tabaco es hablar también de justicia social? Entonces, quisiera invitar a que nos proyecten el slide con las panelistas de lujo que tenemos aquí. Primero a la doctora Laura Jambi,
que nos va a hablar de los temas de tabaquismo y género. Ella es coordinadora del programa de control de tabaco del Ministerio de Salud de Uruguay. Tendremos también a Constanza Garín. Constanza es economista, colega economista. Bienvenida, Constanza. Ella es investigadora en economía de control de tabaco de Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez. También contamos hoy con la presencia de Andrea Herrera. Andrea es abogada y además es una joven activista, es nuestra vocera de ese movimiento que se ha ido fortaleciendo en los últimos años, juvenil en torno a los temas de enfermedades no transmisibles y de tabaquismo en particular. Bienvenida, Andrea. Y tenemos también a Berenice Serra. Ella es oficial técnica de control de tabaco de la OPS-OMS. Y bien, como les digo, un panel de lujo al que les advierto porque he visto los comentarios de varios que han estado esperando presentaciones. Aquí hemos hecho un esfuerzo intencional de no tener presentaciones en esta ocasión. Ya quisiéramos tener conversaciones en vivo y en directo, pero el second best, el segundo mejor escenario es tener estas conversaciones virtuales. Aquí la invitación es a que tengamos una conversación en este espacio. Yo voy a facilitar algunas preguntas, pero realmente espero que tengamos un rato de conversación. Veo que ya tengo a mis cuatro panelistas aquí en cámara. Entonces voy a arrancar porque soy ambiciosa. Tenemos 40 minutos y hay mucho tema que cubrir, como ustedes han visto, y he hablado yo ya bastante. Entonces quiero ya, es más, escucharlas a ustedes. Y quiero arrancar por una cosa que me llama mucho la atención de los estudios que ha hecho Laura, y es esta realidad. Yo hablaba aquí en la introducción de lo importante que es tener datos y de reconocer necesidades, pero me llamó mucho la atención lo que tú has encontrado y quisiera que compartieras con nosotros de esto del desconocimiento que tenemos las mujeres sobre los daños del tabaquismo. Entonces, adelante, Laura, cuéntanos un poco e ilústranos sobre esto. Gracias por la pregunta, Blanca. Primero que nada, saludar a todos quienes están conectadas y conectados y agradecer a los organizadores la invitación a estar en esta actividad con panelistas y expositoras que son verdaderas líderes y referentes para nosotros en control de tabaco. Es un placer y un honor en lo personal. Como tú decías, Blanca, en tu pregunta, en Uruguay hicimos una investigación hace unos años ya. Notábamos que la prevalencia de consumo de tabaco venía descendiendo como consecuencia de la aplicación integral de políticas de control de tabaco, pero esa pendiente de descenso era menor en mujeres que en varones. En varones se venía precipitando la prevalencia y en mujeres estaba como mucho más estancada, con una curva de descenso más lenta. Decidimos hacer una investigación que era sencilla, pero también como para ver qué tantos conocimientos tenían sobre los daños a la salud específicos en la salud de la mujer, y realizamos un estudio en pacientes hospitalizadas en el Hospital de la Mujer, cerca de 300 usuarias, para ver un poco qué conocimientos tenían. Y para nuestra sorpresa, como que los daños a la salud relacionados con el consumo de tabaco más clásicos, como decir la enfermedad cardiovascular o el cáncer de pulmón, eran muy bien conocidos por las pacientes, pero ya cuando nos referíamos a problemas de salud como los relacionados con la progresión de las lesiones de cáncer cervical, de cervix, de cuello uterino, que se sabe que el tabaquismo acelera las lesiones precursoras premalignas por HPV para lesiones malignas de cáncer de cuello, o las asociaciones que podía haber con cáncer de mama, o lo que tiene que ver con tabaquismo y salud ósea, la aparición de la osteoporosis temprana en la mujer, eran daños a la salud específicos en la salud de la mujer que eran mucho menos conocidos. Cuando investigamos un poco qué sabían las mujeres sobre tabaquismo y salud reproductiva, es verdad que tenían como más conocimiento sobre los daños que puede dar el fumar en el embarazo, pero en ese momento todavía la prevalencia de consumo de tabaco en las embarazadas en Uruguay era llamativamente alto. Y si tengo un minuto más, quería entrar en este dato en particular, que surge de otro estudio que hicimos con colegas de Argentina. Hicimos un estudio que era de intervención, que abarcó en total como 3.000 mujeres en Montevideo y Buenos Aires,
y allí nos llamó mucho la atención que encontrábamos una prevalencia de consumo de tabaco en el embarazo muy alta. Esto ya hace más de 10 años, 2013, que nos daba 18%, nos parecía que no podía ser, que era casi como la población general y estábamos hablando de embarazadas. Esto en los años ha caído, en Uruguay en este momento es cerca de 5,2%, el tabaquismo en el embarazo ha bajado sustancialmente, pero ¿qué había atrás de ese 18%? Cuando fuimos a desagregar, el estudio se hacía en población en el subsector público, embarazadas que se atienden en el sector público, en poblaciones vulnerables. Si mirábamos en el sector privado, ese porcentaje llegaba a solo 5%. Entonces, el tabaquismo en la mujer también está atravesado por las desigualdades y las inequidades que hay en nuestra sociedad y también eso está afectando a la salud de las mujeres. Qué interesante, Laura, y ojalá esto sea un abrebocas que llame la atención de quienes nos escuchan para profundizar en esa investigación tan importante. A mí me toca muy personalmente en la situación de Colombia, de donde yo soy, el tema de cáncer uterino, de cuello uterino, porque es uno de esos cánceres que uno sabe que se puede evitar si se detecta a tiempo, donde hay enorme desconocimiento y barreras de acceso culturales, institucionales, pero que además el tabaquismo nos ponga esa barrera adicional y ese riesgo adicional y que las mujeres estemos tan poco preparadas e informadas al respecto. Es lamentable y realmente es ese campanazo, ¿no? Y esa llamada a mirar de manera mucho más transversal estos temas de salud pública, porque ciertamente ayudarían a potenciar otros esfuerzos frente a realidades tan terribles como es la muerte absolutamente injustificada por cáncer de cuello uterino, entre otras muchas cosas. Bueno, pero ahora, ampliando el espectro, vamos a invitar a Constanza a que nos cuente también un poco de su investigación, que yo creo que nos aporta desde otra mirada, pero igualmente importante y muy conectada con esto que Laura nos llamaba la atención, y es el tema del impacto económico diferencial. Tenemos que recordar que los roles, desde el punto de vista cultural en Latinoamérica, todavía hay una muy marcada predisposición a que ciertos roles, por ejemplo, el rol de cuidador, entre otras cosas, sea asumido por las mujeres. Tenemos diversos estudios que muestran cómo realmente es absolutamente mayoritario. Yo tengo datos aquí en Colombia que en zonas fronterizas que suelen ser vulnerables y de menor ingreso, el 80% de los cuidadores de pacientes de enfermedades crónicas son mujeres. Somos mujeres. Y eso implica una serie de consecuencias. Y Constanza, aquí desde su tarea como economista, se ha dado a la labor de ponerle números a esto y caracterizar esto en nuestras realidades en Argentina, ¿verdad, Constanza? Entonces, creo que nos vas a hablar de tus resultados de Argentina, así que nos gustaría mucho conocer esto. ¿Qué evidencia puedes contarnos que existe sobre este impacto desde la perspectiva económica? Hola Blanca, muchas gracias por la presentación y por la pregunta. Yo les quería contar que en Tabaconomía, un hub regional de investigación de impuestos al tabaco en Latinoamérica, realizamos un estudio con datos para Argentina, el cual nos muestra que las enfermedades asociadas al tabaquismo generan una demanda significativa de cuidados dentro de los hogares y, como tú mencionabas, esa carga recae desproporcionalmente sobre las mujeres. Esto principalmente lo que encontramos nos dice que tiene dos consecuencias económicas. Primero que reduce su participación laboral, porque las mujeres deben dedicar más tiempo al cuidado no remunerado, lo que disminuye finalmente sus horas disponibles para trabajar o derechamente les impide entrar a la fuerza laboral. Y segundo, también limita su capacidad de generar ingresos, lo que afecta tanto a su autonomía económica como al ingreso total del hogar. Sumado a esto, el estudio nos revela que esto es aún más fuerte para mujeres que pertenecen a los quintiles de ingresos más bajos. Entonces, en términos simples, el tabaquismo no solo estaría perjudicando la salud, sino que también profundiza las desigualdades económicas que enfrentan las mujeres debido a la carga de cuidados. Muchísimas gracias, Constanza. Y sí, yo agregaría también a lo que tú has dicho, es la realidad que tenemos las mujeres, incluso cuando ya estamos establecidas en el mercado laboral y hay
un evento en nuestra familia, en nuestro entorno que requiere que nos retiremos total o parcialmente de la fuerza laboral para cuidar a un paciente que está en circunstancias, un cáncer, una rehabilitación de un accidente cerebrovascular, en fin, ese tipo de realidades que requieren mucho tiempo de nuestra parte, hay un impacto diferencial entre cuando el hombre se retira transitoriamente del mercado laboral y la mujer se retira transitoriamente del mercado laboral. Entonces, eso se va sumando, ¿no? Esto es una serie de capas sobre capas de impactos diferenciales desfavorables. Y sumémosle a eso esto que Laura estaba diciendo, las mismas mujeres no hemos hecho conciencia suficiente de cómo el tabaquismo está afectando nuestros derechos de una manera tan profunda y tan dramática realmente. Y casi que yo diría que lo hemos normalizado y aceptado como una realidad que no podemos cambiar. Veo aquí en los comentarios que ya nos están hablando y bueno, ¿y qué se puede hacer frente a esto? Un poquito de paciencia porque voy a invitar después a las panelistas a que hablemos ya en modo solución, ¿no? No solamente la preocupación, pero qué podemos hacer en términos de acciones. Pero continuando con nuestra conversación, quiero invitar ahora a Andrea para que nos cuente desde esa mirada de las juventudes activistas, ¿cómo perciben ustedes ese impacto? Ya no hablemos de los efectos en la población, sino ya de el actor que es responsable y a quien debemos poner en el centro de designar como responsable de esto que nos convoca hoy, que es la industria del tabaco y sus tácticas de marketing, sobre todo dirigidas a niños y adolescentes. ¿Qué nos puedes contar desde el movimiento de activistas juveniles? ¿Cómo ven esto? Muchas gracias, Blanca, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias a la organización también. Reitero que para mí es un honor compartir este espacio con mujeres eh, tan exitosas y tan capaces en este ámbito. Como una breve reflexión, ahora que terminaba la COP, reconociendo tantas mujeres con tantos roles tan importantes en este espacio, aún las delegaciones están conformadas tal vez por un público mayormente masculino. Y quisiera imaginarme, ¿no? ¿Cómo sería si en algún momento se llegara a equiparar o tener una mayor presencia femenina en este tipo de espacios para unas mejores decisiones? Bien, respecto a la pregunta puntualmente, creo que estamos ya todos de acuerdo o conocemos el espacio de que hoy por hoy el consumo de tabaco, tal como lo indica sus propias instrucciones, sus consumidores van a ir falleciendo, lamentablemente. Es por esto que la industria tabacalera reconoce que es una necesidad urgente buscar nuevos consumidores y su enfoque es que mientras más jóvenes inicia el consumo, mejor para la industria tabacalera. En ese sentido, hay que reconocer que esto puede tener efectos mayores o más adversos. El cerebro de un joven, de un adolescente, aún está en desarrollo hasta los 20 años. Iniciar una adicción a la nicotina en esa edad puede tener unos efectos aún peores en cuanto a aprendizaje, memoria y desarrollo del cerebro en general, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia específica que realiza la industria tabacalera y que nosotros reconocemos como jóvenes? Básicamente en el espacio de las redes sociales. Tanto el trabajo hacia niñas y adolescentes se basa básicamente en la construcción de identidad aspiracional, el buscar referentes, ¿no? Y se utiliza mucho influencers u otras personas que generan una pauta respecto al comportamiento de los más jóvenes con mensajes como independencia, liberación femenina, empoderamiento, autosuficiencia. También lo vinculan con un estilo de vida exitoso o glamuroso, ¿no? Vinculando también el uso o el consumo de cigarrillos con moda, con delgadez o con un estado físico determinado, ¿no? Y también con los roles modernos. Como bien mencionamos, hay un empoderamiento de la mujer en diferentes ámbitos y de eso también se quiere aprovechar la industria, ¿no? De utilizar este mensaje para empoderar a una mujer como socialmente activa si está consumiendo un cigarrillo. Y eso también lo hemos visto muy recientemente con las influencers, con cantantes. Por ejemplo, recientemente la cantante Dua Lipa está en este momento realizando una gira por Latinoamérica muy mediática, muy exitosa, pero a la vez se le ve en ciertos espacios consumiendo un cigarrillo. ¿Cuál es el efecto que puede tener eso en una joven, en una niña que busca como su referente a estas personas que tal vez años atrás no se les podía sentir tan cercanos?
Y hoy por hoy, gracias a las redes sociales, uno puede vivir su día a día y utilizar como referente también los hábitos que ellos utilizan. También es importante, por ejemplo, reconocer que otra de las estrategias de la industria es el uso de saborizantes en los cigarrillos, tanto tradicionales como cigarrillos electrónicos, que generan un sabor más agradable, dulce, que pueden ser más agradables para el público femenino. Ahora que hablaban un poco sobre la evidencia que tal vez ya no existe alguna brecha de consumo entre hombres y mujeres. Traigo a colación, por ejemplo, un reciente estudio nacional aquí en Perú sobre el consumo de drogas en estudiantes de secundaria que hizo De Vida con Cedro, por ejemplo, donde en efecto los datos son estos, ¿no? El consumo de cigarrillo tradicional ha disminuido, elevado el de cigarrillo electrónico, tal vez equiparado entre hombres y mujeres, pero llama mucho la atención que entre las motivaciones de consumo sí haya un incremento en la población femenina que sea por el uso de saborizantes, porque es fácil de llevar, porque tiene un diseño atractivo. Entonces, ahí sí saltan las alarmas de cómo hay un público o cómo hay un trabajo enfocado en el público femenino adolescente o en las niñas, ¿no? Está presentando ciertos dispositivos electrónicos con apariencia de maquillaje o que vayan acorde al outfit del día. Entonces, claramente esas son estrategias de la industria que buscan captar a un público más joven y reitero, el tema de los sabores a menta, vainilla, frutos rojos, todo lo que puede o en algún momento está asociado con un consumo femenino, es lo que recientemente utiliza la industria. Y esto, todo ello engloba con la falsa estrategia de reducción de daños, ¿no? Todo esto genera una percepción de menos daño que en la población joven que puede tener cierta conciencia tal vez del cuidado de la piel o del cuidado del aliento, todos estos aditivos o nuevas estrategias que utiliza la industria para la presentación de sus productos resulta engañoso. Y resulta engañoso precisamente para la población que tiene menos información. Gracias. Gracias, Andrea. Yo retomo de las muchas cosas tan interesantes que nos has compartido, una cosa y es el hacernos conscientes de cómo la industria instrumentaliza el discurso de derechos de las mujeres y cómo aquí hemos estado discutiendo que la realidad es otra, que en realidad aquí tenemos una industria que viola sistemáticamente y repetidamente nuestros derechos y que es no solamente un facilitador de ellos, sino un iniciador, ¿no? Y muchas veces de manera, como lo has descrito tú, intencional, dedicando recursos, conocimiento, capital político, todo lo que tiene a su alcance para asegurarse de ello y lucrarse de ello, ¿no? Entonces creo que importante reconocerlo. Y la segunda cosa, algo que mencionaste al inicio y era que muchas veces el reto que tenemos para tomar acción y para que el Estado sea un garante de nuestros derechos, está permeado y mediado por instancias institucionales muy dominadas por el patriarcado, por lo masculino y con ausencia de la visibilidad de esas necesidades urgentísimas que tenemos de proteger nuestros derechos. Yo lo he vivido, por ejemplo, en comisiones económicas predominantemente masculinas cuando tenemos que defender aumentos de los impuestos al tabaco y una dificultad enorme para comprender estas realidades cuando las compartimos. Y quiero entonces precisamente conversar con Berenice sobre ya estas cosas las herramientas que nos pone el convenio marco para el control de tabaco, para responder a estos enormes retos. Porque el convenio, no podemos olvidarlo, es un convenio, un tratado internacional, sí, de salud pública, es un tratado ante todo de derechos humanos. Y creo que aquí tú nos puedes ayudar a ampliar un poco esto y contarnos o recordarnos muchas veces, porque a veces lo olvidamos, cómo desde sus herramientas fundacionales y su núcleo, el convenio reconoce y exige y compromete a los estados parte en este sentido de la garantía de los derechos de las mujeres. Entonces, Berenice, si puedes ayudarnos a comprender mejor esto.
Sí, totalmente. Gracias, Blanca, por la pregunta. La realidad es que, como bien dijo Andrea, las estrategias de la industria tabacalera claramente violan los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. En esta idea de, específicamente cuando hablamos de la publicidad, que lo que hace es presentar un consumo de tabaco como una práctica glamorosa, sexy, de moda, son acciones que promueven un producto dañino y por lo tanto violan derechos humanos desde una perspectiva de género. Al mismo tiempo, siguen posicionando a la mujer como un producto sexy, apetecible y vendible, no solo en las estrategias antiguas que una, como veía en las décadas de los 70 y 80, como esa mujer que fumaba, y eran muy similares a las publicidades de los varones, como esa mujer empoderada. Ahora, como dijo Andrea, en las publicidades modernas de redes sociales, de productos novedosos, una ve a una mujer que también se divierte, que está feliz, y también con algo muy, nada, puede ir cigarrillo o el producto novedoso medio escondido, como que se está intentando decir que no, pero a su vez se intenta como volver a normalizar el consumo. Y en esto es cierto que el convenio marco es muy claro también en su preámbulo, esta conexión con los derechos humanos. Particularmente nombra tres: uno es el Comité de Derechos del Niño, también la CEDAW y lo que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este comité, en su comentario general 14, que habla del derecho a salud, dice específicamente que el hecho de no desalentar la producción, el marketing y el consumo de tabaco claramente constituye una violación a la obligación de proteger que tienen los estados y que estas prácticas claramente son una violación. Y también es importante entender que cuando hablamos de violación de derechos humanos no hablamos solo del derecho a la salud, porque es imposible por el principio de indivisibilidad que solo se viole un derecho. Cuando se violan los derechos humanos se viola el derecho a la vida, a supervivencia, al medio ambiente sano, a un nivel adecuado de vida, a la educación, y también al derecho a la información y a la libertad de expresión. Porque si todo el tiempo nos están bombardeando con información falsa, engañosa, de que el producto en realidad nos va a liberar, claramente es muy difícil que el derecho a la libertad de expresión también se garantice. Y desde una perspectiva de género, también es importante que la Convención contra la Eliminación de todas formas de discriminación de la mujer ha dicho que las políticas sanitarias deben tener una perspectiva de género para promover la igualdad y no discriminación. Y en este marco, la CEDAW desde 2010 lo que viene diciendo es que todo lo que tiene que ver con las prácticas de la industria, esta explotación de la mujer, lo que tiene que ver con la emancipación, el atractivo sexual, la delgadez, el glamour lo que hace es violar los derechos humanos. Y dio una recomendación muy clara que es promover leyes destinadas a prohibir de forma completa la publicidad, promoción y patrocinio, lo que va claramente en línea con el artículo 13 del Convenio Marco de Control de Tabaco, sus directrices, las decisiones de la COP, etc. Por esto lo importante es entender que las estrategias dirigidas de la industria tabacalera no solo violan derechos humanos, sino que también constituyen una forma de discriminación. Sí, muchísimas gracias por recordarnos eso de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos que creo que no podemos perder de vista. Y bueno, creo que esto ya nos da el abrebocas para hablar más profundamente de eso que son las herramientas que nos da el convenio marco para movernos a acciones concretas que sé que varios del público han manifestado ya inquietudes al respecto. Y les voy a recordar, como los tiempos son cortos, quisiera quedarme conversando con ustedes largo con preguntas cortas y respuestas directas de cada una de ustedes para que podamos hacer una ronda muy rápida de repaso de acciones. Y voy a arrancar con Laura para que nos cuente un poco desde la experiencia de Uruguay, cómo se ha traducido eso de la responsabilidad del Estado, que precisamente Uruguay, hay que recordarlo, es país parte del convenio marco, para abordar la problemática de políticas de control de tabaco, sobre todo en lo que se refiere a salud pública y derechos en general. Laura. Sí, en Uruguay compartirles algunas experiencias que hicimos con referencia a tratar de segmentar el mensaje o focalizarlo hacia la salud de la mujer. En algunos años, las campañas que se lanzaron desde el Ministerio de Salud Pública, pero también de otra cantidad de organizaciones que trabajan en conjunto con el Ministerio, la Comisión de Lucha contra el Cáncer, la Comisión de Salud Cardiovascular, entre otras, eh,
pensamos un mensaje dirigido hacia la salud de la mujer. Entonces, toda la campaña estuvo en su diseño, en su comunicación, en su estética, obviamente asesorados por especialistas en comunicación, dirigida hacia hablarle a las mujeres jóvenes, que era como el grupo que veíamos que dentro de nuestra prevalencia estaba como más estancado en su descenso. Lo mismo cada vez que se decide la ronda de los pictogramas de las advertencias sanitarias, que como probablemente en todos sus países también suceda lo mismo, que se rotan cada tanto periodo de tiempo, siempre buscamos que algunas de las advertencias sanitarias sean dirigidas a la mujer, que tenga como un mensaje a la mujer, que no sean sobre la salud en general o que le hable a todo el mundo el mismo mensaje, sino que algunos de los pictogramas sanitarios tienen que ser como dirigidos a esa mujer fumadora que compra la cajilla y sienta que ese mensaje está como más dirigido y personalizado hacia la mujer. Otra experiencia que tuvimos en Uruguay tiene que ver como con la capacitación de los equipos de salud que atienden control prenatal, o sea, que hacen los controles estándares del embarazo y que esos equipos de salud prenatal en el primer nivel de atención en las policlínicas barriales y en los consultorios tuvieran como una capacitación adecuada para poder hacer la consejería, que es sencilla de hacer luego que se hace una capacitación, hacer una consejería bien sistematizada, breve, hacia las embarazadas que continuaban fumando y pensamos que, bueno, que parte de ese impulso de la capacitación que fue muy extensiva es la que también pudo haber impactado los resultados que estamos teniendo en ese grupo. Y otro punto que tuvimos también alguna experiencia es el de escuchar a las mujeres. En el marco de un estudio que hicimos también con colegas de Argentina sobre cesación, un subestudio era la parte cualitativa de preguntarle a las propias mujeres cuáles eran sus barreras para la cesación y poder adaptar luego las intervenciones a esas barreras que nos dio la investigación cualitativa de las propias protagonistas del tema. Muchísimas gracias y qué valioso todo lo que nos cuentas y es cómo llevar esto de hacer un esfuerzo de diagnóstico, traducirlo en las herramientas de política que tenemos, que están enmarcadas dentro del convenio marco, todas estas que mencionaste. Y luego este elemento tan importante de no solamente reconocer a la mujer como sujeto o como objeto de la política, sino como sujeto activo. Y eso de la inclusión. Creo que cosas todas muy importantes y creo que nos llevamos muchas reflexiones para incorporar en cada uno de nuestros países, en donde también creo que compartimos la preocupación que tú mencionaste en Uruguay, es por qué el gradiente en mujeres o se estanca o no desciende al mismo ritmo que el de los hombres. Esto me lleva también, ya hablando del tema de herramientas de política, a una de mis herramientas más, a las que le he dedicado más tiempo y por la que tengo un afecto especial, además porque tengo que decir, es la más costo efectiva y tiene su elemento también en términos de la lectura desde la mirada de género, y es los impuestos. Pocas veces pensamos en los impuestos como herramientas de garantía de derechos, pero lo son, y si están bien diseñados, y el impuesto al tabaco ciertamente bien diseñado lo es. Y quisiera preguntarle a Constanza, en la experiencia que han tenido en tabaconomía, cómo el manejo del impuesto puede traducirse en impactos favorables para el rol que usualmente asumimos las mujeres en nuestro continente, que es el de cuidadoras, y en otras dimensiones. Adelante, Constanza. Gracias. Bueno, el mecanismo a través del cual el aumento del precio del tabaco puede traducirse en una menor carga de cuidados, específicamente el estudio que realizamos con datos de Argentina, y también para más tiempo para el trabajo remunerado de las mujeres, es bastante intuitivo y funciona de esta manera como una cadena. Primero, cuando suben los precios del tabaco a través del impuesto, el cual tiene como objetivo de que los fumadores paguen por el daño que generan al consumir el tabaco, este aumento en el precio lleva a una disminución en el consumo y con el tiempo a una menor prevalencia de enfermedades relacionadas con el tabaco. Entonces, así con menos enfermos en el hogar, disminuye la cantidad de horas de cuidado no remunerado que deben destinar las mujeres. Y ese tiempo liberado puede trasladarse al trabajo remunerado, lo cual se puede traducir en una mayor participación laboral, en más horas trabajadas en el caso de las mujeres que ya se encontraban trabajando
y por lo tanto también en mayores ingresos. Luego, por el lado de los efectos que puede tener también el aumento del impuesto en el tabaco sobre la participación laboral femenina y el ingreso mensual, en este estudio que realizamos en Tabaconomía se analiza un aumento hipotético de los precios en un 25% y de esto se obtuvo de que en términos de participación laboral, en promedio hasta 43.500 nuevas mujeres ingresarían al mercado del trabajo. Luego, por el lado de las horas trabajadas, se obtuvo que las mujeres cuidadoras que ya estaban empleadas, en promedio aumentarían hasta 1,19 horas adicionales al mes por mujer en la fuerza laboral. Y en relación al ingreso laboral, las mujeres cuidadoras podrían ver un incremento promedio de hasta un 12,11% en el ingreso mensual. Excelente. Y quisiera seguir hablando contigo de este tema, pero los invito porque en el chat ya nos han compartido un enlace para que puedan consultar el paper y pues los invito también a que visiten el sitio de Tabaconomía en la Universidad Adolfo Ibáñez, que tiene una cantidad de recursos sobre estos temas que estoy segura que van a encontrar muy interesantes. Y continuando con la discusión de acciones, ahora hablemos de nuevo del tema del trabajo de la creciente y floreciente comunidad de líderes jóvenes y que Andrea nos cuente, pues, qué es lo que se está haciendo, qué se está cocinando en el movimiento juvenil sobre acciones para contrarrestar estas actuaciones tan perversas de la industria. Adelante, Andrea. Gracias, Blanca. Bien, como mencionaba en la intervención anterior, el eje del trabajo de la industria tabacalera son las redes sociales y precisamente su fortaleza es la debilidad en la regulación por la misma característica de las redes sociales, ¿no? Transfronteriza, difícil regular el acceso a menores o mayores de edad. Por lo tanto, desde CREA, que somos una red de jóvenes latinoamericanos de diferentes partes del continente, que trabajamos en promover entornos saludables, reconocemos esta problemática y trabajamos para frenar esta brecha. Por ejemplo, existe una brecha de comunicación tal vez entre los padres con hijos adolescentes. También entre los más adultos con los más jóvenes. Es muy difícil que una persona muy grande, muy adulta, venga a decirme, ¿sabes qué? La industria tabacalera te está tomando de tonto, ¿no? Pero es muy diferente recibir el mensaje entre nosotros. Entonces, nuestro objetivo básicamente es un lenguaje claro, sencillo, directo, de jóvenes para jóvenes. Y con eso nosotros mismos evidenciamos que la industria tabacalera, que es la que genera el problema, no puede venir a ofrecer la solución en este momento. Entonces nos respaldamos de la evidencia científica con la que trabajamos, porque somos jóvenes profesionales, y con eso realizamos campañas de comunicación. Básicamente estamos en redes sociales, nos pueden buscar como Crea Red, pero este lenguaje sencillo, por ejemplo, tenemos la campaña de menos humo, más data, próximamente también una campaña de impuestos, un impuesto bien puesto sobre la importancia de los impuestos saludables, como bien mencionaba Constanza y sus efectos que ellos pueden tener en la vida diaria. Entonces, este tipo de estrategias que son las redes sociales también son nuestro ámbito de trabajo, reitero, desde una forma directa, sencilla y desenmascarando las estrategias de la industria. Tal vez los efectos de los daños en la salud no tengan un impacto similar a cómo es abrir los ojos y darnos cuenta de cómo está trabajando la industria tabacalera con nosotros mismos y con los más jóvenes. Finalmente, vemos que la industria se renueva y si la industria del tabaco busca estar siempre un paso adelante de las regulaciones, pues los jóvenes activistas pretendemos estar dos pasos adelante y tenemos que anticipar todas estas estrategias y también enfocarnos mucho en la labor comunicacional para que conozcan tanto los efectos como la evidencia que lo respalda. Muchas gracias. Gracias. Y sería muy bueno si nos pueden colaborar compartiendo los links a las cuentas de redes sociales de CREA. Hay otros movimientos también muy activos en la región, juveniles como Alianza Juvenil, que hoy en día es miembro del el Consejo Juvenil de la OMS, que colaboran e interactúan con otras organizaciones que tienen una experiencia y una trayectoria en la región. Y yo creo que hay que continuar en esos esfuerzos. Indudablemente, esta construcción de mensajes, no solamente de mensajes, sino de activación ciudadana en todo lo que eso implica, de jóvenes para
poner de presente las necesidades de los jóvenes y de las jóvenes en particular, creo que es un tesoro. Y es un tesoro que tenemos que cuidar y alentar todos los que trabajamos en esto. Así que gracias, Andrea, por compartir un pequeño, una pequeña muestra de todo lo que ustedes hacen tan maravilloso. Por último, quisiera invitar de nuevo a Berenice, hablando ya también de nuevas acciones. ¿Cuáles son las mejores prácticas y qué recomendaciones de derechos humanos establecidas por los comités internacionales tienen que ver con la implementación de los mandatos del Convenio Marco para el Control de Tabaco con perspectiva de género? Adelante, Berenice. Gracias, Blanca. Bueno, las mejores prácticas se centran en un enfoque, perdón, de no discriminación y protección, que claramente es también tomar en cuenta el convenio marco, o sea, aplicar el convenio marco, sus directrices, las decisiones de la COP y las mejores prácticas en el marco de derechos humanos. Yo lo divido como en tres grandes ejes. Uno es fortalecer el marco jurídico nacional. Esto porque los comités han identificado que la debilidad legal es un factor que permite la violación de los derechos humanos. Entonces, la gran recomendación es la ratificación del convenio marco para aquellos países que no lo han hecho y el cumplimiento y la adopción de todas las medidas para aquellos que lo han hecho. Esto claramente lo ha dicho la CEDAW, que el convenio marco es una herramienta legal principal para la protección de la salud de mujeres y niñas. Y esto a su vez también va en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que propone terminar con la pobreza de todas las personas, avanzar con el empoderamiento femenino, con la igualdad de género, la vida sana, entre otros. El objetivo 3 claramente dice que lo que hay que hacer es fortalecer la aplicación del convenio marco y específicamente cuando hablamos de recomendación, la CEDAW lo que ha dicho es que hay que aplicar lo que es la prohibición total de toda forma de publicidad que va en cumplimiento con el convenio marco, pero también lo que hace es eliminar la discriminación indirecta, generada por estas campañas de publicidad que habló Andrea, que lo que hacen es explotan los estereotipos de género, como asociar fumar con delgadez, sostificación. Y después, por otro lado, el segundo sería garantizar servicios de salud sensibles al género. El derecho a salud debe ser accesible, adaptable y aceptable para todas las mujeres. Los programas de sanción deben ser específicos. Esto es mejorar la calidad y garantizar disponibilidad de tratamientos de tabaquismo sensibles a las necesidades de las mujeres. Tener en cuenta las barreras sociales, psicológicas y motivos específicos por los cuales las mujeres pueden fumar que son distintos a los de los varones. Por ejemplo, esto de asociar el tabaquismo con el control de peso, que es algo que claramente por la sociedad patriarcal en la que vivimos es algo que las mujeres sufrimos más. Y por el último es incorporar la perspectiva de género en el monitoreo de datos. Es muy difícil la aplicación de políticas públicas cuando no se cuenta con una efectiva datos desagregados. Hay dos cuestiones. Una es los indicadores de género, incluir indicadores de género en los programas de vigilancia y salud para garantizar una recolección de datos sobre la prevalencia, motivo de consumo, tasas de mortalidad, movilidad relacionadas con el tabaco y desagregadas por sexo y edad. Esto permite diseñar políticas focalizadas y medir su impacto en la reducción de la brecha de inequidad. Y por último, es un análisis diferenciado. Los estudios de impacto y esto de una evaluación de políticas como el aumento de impuestos o el empaquetado neutro deben analizar si los resultados tienen un efecto diferenciado entre varones y mujeres, asegurando que no se perpetúen las desigualdades. Gracias, Berenice. Creo que es un montón de información que ojalá tengamos después tiempo como de decantar. Yo voy a replicar aquí con una pequeña anécdota que creo que nos ayuda a aterrizar esta realidad que es que el convenio marco nos ofrece las herramientas para la garantía de derechos con perspectiva de género. Cuando yo estaba empezando mi trabajo en control de tabaco en 2008, Colombia estaba empezando a implementar ambientes libres de humo y yo trabajaba en una universidad y estaba como parte del equipo que estaba, digamos, impulsando todo el trabajo institucional que había que hacer para llevar a la realidad de la práctica el cumplimiento de la norma y que la comunidad académica respetara los ambientes libres de humo. Y me acuerdo mucho que, bueno, esto fue obviamente a contrapelo, había siempre sectores de las directivas, de los profesores, de los mismos estudiantes, que a veces había reacciones, pero con mucha paciencia, pedagogía, persistencia, uso de las herramientas técnicas que teníamos también y ciertamente compromiso institucional desde la cabeza, que eso era muy importante, pues se logró transformar y fuimos una de las primeras universidades donde se vivió plenamente
la política de ambientes libres de humo en Colombia. Y recuerdo que se me acercó una secretaria y me dijo, yo quiero agradecerle al grupo que está trabajando en ambientes libres de humo porque no era capaz yo de decirle a mi jefe que no me fumara en la oficina. Entonces, eso creo que es un campanazo, que recordemos que esto tiene efectos materiales, reales en la garantía de derechos y que en situaciones jerárquicas que muchas veces tenemos que vivir las mujeres en el lugar de trabajo, por ejemplo, la ausencia de estas herramientas nos impide transformar nuestros contextos. Por más que seamos conscientes de que queremos hacerlo y que hay algo que nos está haciendo daño, esto nos habilita y nos empodera. Entonces creo que es muy tangible. Bueno, creo que tenemos tiempo para una preguntita, si me lo permiten, los organizadores, porque no me resisto las ganas de escucharlas, pero muy brevemente, y de pronto, ¿quién quiere voluntariarse a contestar esto? Y es, si entendemos que el tabaquismo tiene efectos significativos en distintos ámbitos, ¿creen que se ha hecho suficiente o tenemos aún un largo camino por recorrer? ¿Quién se le mide a contestar esta súper pregunta? Laura, adelante. Bueno, creo que la respuesta es que todavía tenemos un largo camino por delante. La industria se renueva en sus tácticas, en sus estrategias y nosotros tenemos que ser creativos y estar atentos a eso también. Eh, Todo lo que tiene que ver con la falsa narrativa que quiere instalar la industria en la reducción de daños a través de los nuevos productos es algo que tenemos que estar muy alertas porque incluso en la propia comunidad de control de tabaco hay diferentes visiones. Nosotros, los países partes, tenemos algunas prohibiciones, otras regulaciones. Ha sido un tema que ha generado una controversia y en eso nosotros no podemos tener como otra visión que no sea la que el convenio marco, valga la redundancia, nos enmarca. Eh, la narrativa de reducción de daño que quiere instalar la industria con los nuevos productos también afecta la salud de las mujeres y pienso que eso es algo que vale la pena resaltarlo en este punto, si bien es algo que es común también a mujeres y a varones, todo lo que decían las colegas respecto a los saborizantes, a las redes sociales con las influencers mujeres que promocionan los vapes, es algo que debemos estar bien atentos y combatir. Sí. Gracias. Muy, Berenice, muy adelante. cortito, pero para no dejarlo, sí, y aparte también nos parece importante como avanzar las políticas de control de tabaco. Si nosotros vemos como el estatus del paquete Empower, hay grandes medidas que se han avanzado muchísimo. De 35 países de las Américas, 24 han implementado ambientes libres de humo con los mejores estándares. Pero sin embargo, cuando hablábamos de publicidad, que es una de las estrategias más utilizadas de la industria, solo 10 países han implementado una prohibición completa de publicidad, promoción y patrocinio. Entonces, eso significa que hay una gran brecha que es algo no tan bueno, pero también es una oportunidad. Es una oportunidad para que los estados avancen y esto de implementación, por ejemplo, de datos, solo hay 9 países que tienen la M en el mejor estándar. Entonces, hay todavía bastante espacio para que los países avancen y también para que sigamos trabajando. Excelente. Bueno, ya quisiéramos tener un poco más de tiempo, pero espero que esto sea el inicio de más conversaciones. Muchas gracias a nuestras distinguidas panelistas por estos minutos. Y quisiera ahora dar paso a, a un video que nos ha preparado, un mensaje que nos ha preparado Beatriz Champán con motivo de este evento. Beatriz es directora de CLAS, la Coalición América Saludable, y de INWAT, que son las siglas en inglés de la Red Internacional de Mujeres contra el Tabaco. Y pues les invitamos a que compartamos este video en estos minutos. Adelante. Hola a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a este evento. Ya los ponentes que me precedieron
tocaron los principales puntos sobre género y tabaco. En estos minutos quiero enfatizar el tema de colaboración y equidad. El control del tabaco es un área donde ninguna organización puede avanzar sola. La sociedad civil organizada es la mejor herramienta para hacerle frente a la interferencia de la industria tabacalera. Y es la colaboración entre sociedad civil, academia, gobiernos, organizaciones internacionales y actores comunitarios que sumamos capacidades, compartimos evidencia y coordinamos estrategias de incidencia que realmente tengan impacto. La complejidad de los procesos legislativos y las desigualdades entre los países y dentro de los países hacen indispensable que trabajemos de una manera articulada. Desde CLAS trabajamos para consolidar un ecosistema regional de organizaciones comprometidas con la defensa de la salud pública. Nuestra misión es fortalecer a la sociedad civil en América Latina para que pueda influenciar de manera efectiva en los procesos de toma de decisión, en tabaco, pero también en alcohol, sistemas alimentarios, enfermedades no transmisibles o NTs, más generalmente. Desde CLAS hemos apoyado la revitalización de INWAT. INWAT es la Red Internacional de Mujeres contra el Tabaco, que desde 1990 viene impulsando el liderazgo de las mujeres en el control del tabaco y promueve la integración sistemática de la perspectiva de género en las políticas de salud. INWAT tiene como principal objetivo la concientización del público y decisores políticos sobre el impacto negativo del tabaco en las mujeres, adolescentes y niñas y promueve la acción para reducir este impacto al nivel de todo el mundo, fomentando el liderazgo de mujeres en el control del tabaco. Las mujeres que fundaron a INWAT, como Patricia Lambert, Lorraine Graves en Canadá, Margareta Höglund de Suecia, la doctora Brundtland, que muchos conocen, que estuvo en la OMS por muchos años, Mira Aghi de la India, Ruth Romer, entre otras, consiguieron que el Convenio Marco para el Control del Tabaco incluyera la importancia de la perspectiva de género. Uno de los principios rectores del Convenio Marco para el Control del Tabaco, el artículo 4.2d, subraya la necesidad de adoptar medidas que respondan a los riesgos específicos de género al diseñar las estrategias de control del tabaco. Este mandato no es menor. El propio preámbulo del Convenio Marco recuerda el CEDAW, que obliga a los Estados partes a adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en el ámbito de la atención de salud. En otras palabras, el control del tabaco no puede ser neutral al género. Las políticas deben reconocer que las mujeres enfrentan riesgos diferenciados y que la protección de su salud es un compromiso internacional ya asumido. Incorporar esta perspectiva fortalece la coherencia de las estrategias nacionales y regionales y asegura que el derecho a la salud se cumpla de una manera equitativa. Como ya se expuso hoy por las excelentes panelistas, el tabaco afecta a las mujeres y niñas de forma específica, desde mayores cargas de cuidados vinculados a la exposición al humo hasta estrategias de marketing dirigidas a mujeres jóvenes que reproducen estereotipos y buscan expandir el mercado. Al mismo tiempo, las mujeres continúan teniendo menos representación en los espacios donde se negocian y diseñan las políticas del control del tabaco. Este tipo de espacios permiten el intercambio, espacios como INWAT, como CLAS, permiten este intercambio y la colaboración, asegurándonos que nuestras voces sean oídas,
Por eso celebro esta convocatoria de la OPS y de la Universidad Adolfo Ibáñez de priorizar la temática de género y tabaco en nuestras agendas para mantener a nuestra discusión actualizada y seguir priorizando nuestras necesidades. Cuando trabajamos juntos y juntas, logramos amplificar nuestros mensajes, fortalecer la defensa de políticas basadas en evidencia científica y anticipar tácticas que buscan debilitar la regulación. Invitamos a todos y todas a unirse a INWAT y utilizar este espacio para fortalecer nuestros esfuerzos hacia la equidad de género en el control del tabaco. Muchas gracias. Qué maravilla escuchar esas palabras de Beatriz. Creo que es tan importante esto de sociedad civil organizada y liderada por mujeres para tener un vehículo material, ¿no? Real, para canalizar todas estas preocupaciones que hoy seguramente estamos eh, poniendo mucho más de presente. Y para continuar, tengo el gusto de invitar a Patricia Sosa, directora para América Latina y el Caribe de Campaign for Tobacco Free Kids, quien nos va a compartir unas reflexiones finales sobre el liderazgo femenino en control de tabaco. Qué buena manera de cerrar este ciclo. Adelante, Patricia. Gracias, Blanquita, y gracias por el liderato que siempre has ejercido. Eres la persona perfecta para facilitar esta discusión. Me han pedido que haga una corta sinopsis de la historia y especialmente de personajes importantes en el control del tabaco, mujeres líderes en el control del tabaco, que sería importante que todas las personas conozcan y reconozcan que abrieron camino y algunas que siguen abriendo camino. Ha sido excelente esta presentación, les cuento, yo llevo 30 años trabajando en la organización Campaign for Tobacco Free Kids. De esos llevo 15 trabajando en Latinoamérica, en el departamento internacional. Y tengo una larga trayectoria en el movimiento y muchas de estas personas que voy a compartir con ustedes conocí personalmente. Primero quiero resaltar el hecho de que mi organización, la Campaña para Niños Libres de Tabaco, en este momento está liderada por una mujer, se llama Yolanda Richardson, que es la presidenta de la organización. Y el programa de tabaco también está liderado por una mujer, Smita Barua. Así que nosotros trabajo en un contexto de empoderamiento de la mujer y donde el tema de la mujer es muy importante. ¿Quiénes? Hay muchas personajes importantes en el control del tabaco mujeres, así que voy a resaltar algunos y en cierto modo es algo hasta personal. Estoy segura que ustedes tienen también sus personas que quieren resaltar. Y voy a empezar con la doctora Gro Harlem Brundtland. Beatriz la mencionó en su presentación. Ella fue 3 veces primera ministra de Noruega y directora general de la Organización Mundial de la Salud entre el 1998 y 2003. Y ella es un personaje clave en nuestro movimiento porque ella fue la que lideró y facilitó la negociación del convenio marco para el control del tabaco. Así que tenemos esa perspectiva femenina desde el comienzo de este proceso y es su visión la que logró que se negociara y se aprobara y después se ratificara a nivel de país el convenio marco para el control del tabaco. La otra persona que quiero resaltar es algo muy personal, es Judy Wilkenfeld. Judy Wilkenfeld trabajaba para mi organización, la Campaign for Tobacco Free Kids. Ella era la vicepresidenta de temas internacionales y jugó un papel muy, muy importante en la negociación del tratado y fue una de las fundadoras en ese momento se llamaba el Framework Convention Alliance, que ahora lo conocemos como el Global Alliance for Tobacco Control. A Judy la perdimos en el 2007, pero su legado sigue con nosotros. Estas son 3 mujeres de nuestra región que están aquí porque han jugado un papel muy crítico en el contexto global. Vamos a empezar con la doctora Vera Luisa da Costa y Silva. Vera Luisa es un ser absolutamente extraordinario y cuando se escriba
la historia de salud pública global, ella tiene que tener un capítulo. Vera Luisa ha tenido liderato, comenzó en su país, ella es original de Brasil, fundó y creó el programa de control de tabaco de Brasil, que fue de gran influencia en la negociación del convenio marco para el control del tabaco. Ella jugó un papel crucial en las negociaciones del convenio marco y eventualmente en el 2016 la nombran la jefa del secretariado. Podemos estar aquí una hora hablando de la carrera de Vera Luisa porque es extraordinaria y a toda la gente joven que no la conocen les incito a que busquen información sobre ella porque ella es realmente extraordinaria. Quiero ahora hablar de la doctora Adriana Blanca, otra líder muy importante en la que es actualmente la jefa del secretariado, pero lo que quiero resaltar es que Vera Luisa era la jefa del secretariado. Usualmente cuando escogen un nuevo jefe de secretariado tratan de buscarlo de otra región, pero todo resultó que en vez de escoger un nuevo jefe de secretariado de otra región, mantuvieron un jefe de secretariado de la región de Latinoamérica por Adriana ser una candidata tan extraordinaria. Así que te deja saber la calidad del trabajo de nuestras líderes. Adriana es doctora uruguaya, también como Vera Luisa hizo en Brasil, Adriana hizo en Uruguay, lideró ese proceso, después trabajó en la OPS y también lideró procesos muy importantes y como resultado la escogieron para ser jefa del secretariado. La tercera persona que quiero resaltar es Reina Roa. Ella la acabamos de ver al comienzo de este evento. Otro ser extraordinario que ha tenido muchas posiciones de liderato. Voy a resaltar que fue a la anfitriona de la COP10 en Panamá en el 2024, que tiene que haber sido la COP para mí más extraordinaria que hemos tenido y fue una visión de Reina Roa. Y como resultado también presidió la última COP en Ginebra, la COP 11, y como hemos oído de todo el mundo, hizo un trabajo realmente extraordinario. Ahora, realmente voy a compartir algo más personal, ¿no? Porque hay mucho liderato aquí, creo que captura, no a todo el mundo, pero creo que en cierto modo captura mucho del liderato que he tenido yo personalmente, el beneficio de poder colaborar con ellas. Está la doctora Reina Roa, está Adriana Blanco, Rosa Sandoval, que ha jugado un papel muy importante. Lleva muchos años, empezamos juntas Rosa y yo, y ha sido una líder muy importante regional y realmente global también. Beatriz Champagne la quiero reconocer porque Beatriz, realmente cuando yo comencé en el control del tabaco en el 2009, 2010, Beatriz era ya una líder regional, ya ha auspiciado, ya ha sido mentora de muchas de nosotros en el control del tabaco y yo soy una gran admiradora del trabajo y la persistencia de Beatriz. Aquí veo la doctora Estela Viados, ella es doctora en enfermería, que ha sido una investigadora muy importante globalmente. Ella se considera la líder en conocimientos de los documentos de la industria, porque ella trabajaba en la Universidad de California en San Francisco, que es un depositorio de esos documentos, aparte de que es un ser humano totalmente brillante y comprometido a la causa del control del tabaco. Vemos a Mónica Andrei, que ahora es presidenta de ACT Brasil, pero también un líder regional, a Nidia Amador, a Flavia Radovich, ahí está Vivian también, Mercedes, no, y de lo que me gusta también, Yanela Severini, es que tenemos una representación intergeneracional, porque esa ha sido la cultura de nuestro movimiento. Aquí de nuevo tenemos otra gente que han sido claves. Quiero resaltar a Paula Jones, que también fue una líder muy importante cuando ella fue la fundadora de ACT Brasil y jugó un papel muy, muy crucial en liderar a nivel regional y a nivel global. A la doctora Verónica Schoch, que era en su momento la presidenta de la Federación Interamericana del Corazón Argentino, que jugó un papel muy, muy importante en la región y en crear fortaleza y capacidad en Argentina. Y aquí vemos también junto a Beatriz, a Marita Pizarro, que también jugó un papel muy importante. Puedo nombrar a toda esta gente, yo creo que estoy aquí por una hora. Aquí quisimos resaltar el liderato a nivel de país. Tenemos a Blanquita, que ha sido una líder importante en Colombia, especialmente como economista, a Carolina Piñero de Red Papás, todo el equipo de Costa Rica, Teria Reyeta, Nidia, Gabriela Zamora, Flavia,
a Alejandra Karina Garrón, a todo el equipo de Chile que ha sido extraordinario, al equipo de México, de sociedad civil que han jugado un papel tan importante. Y de nuevo, no hay justicia, aquí tenemos todo el equipo de Argentina. Y de nuevo, perdónenme y por favor pongan su nombre o pongan el nombre de alguien en la lista si se me ha quedado y me quiero excusar. Pero quiero terminar y quiero cerrar con una semblanza sobre Belén Ríos. Belén Ríos fue una activista una de las activistas más comprometidas y brillantes del control del tabaco en Argentina y en la región. Como abogada y directora del área legal de la organización FIC Argentina, dedicó su vida profesional a impulsar políticas públicas que protegieran el derecho a la salud. Oímos a Berenice, también una amiga de Belén, y Belén creo que lo apoyó mucho en su carrera y sé que Berenice la quiere mucho. Hablar sobre la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Es importante recordar, y Marita Pizarro me mandó una semblanza, le dije, Marita, ¿qué queremos resaltar de Belén, ya que tenemos esta oportunidad? Y decidimos resaltar el papel tan importante que ella jugó cuando se sometía a un reporte sombra sobre la implementación de esta convención en Argentina. Y ella hizo la argumentación, fue a Nueva York y todo personalmente a hacer la argumentación para que se recomendara la implementación, la ratificación del convenio marco como una solución efectiva para el tema del impacto tan negativo que tiene en la salud el tabaquismo y especialmente una situación muy aguda en Argentina. La perdimos en el 2021, pero igual que Judy, la habremos perdido, pero no hemos perdido su legado. Así que estas son mis semblanzas. Por favor, compártanlas de ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. No era una tarea fácil y la cumpliste con solvencia, como siempre, pero reconociendo, por supuesto, que esta es una lista infinita y muchas veces de mujeres y líderes, lideresas que hacen su tarea todos los días sin que ni siquiera nos enteremos. Yo estoy pensando en las cientos de mujeres que hacen inspección, vigilancia y control, que atienden los servicios de cesación, que son maestras, que están peleando en el Congreso denunciando la interferencia de la industria, periodistas maravillosas que también han llevado el mensaje y formado a la opinión pública. Es decir, es una lista innumerable y como tú dices, ahí hay un tema de mentoría también que ha sido muy valioso y que tenemos que seguir alentando porque esta lucha sigue. Así que gracias, Patricia, y ya nos acercamos al final de este evento y quiero simplemente cerrar con una reflexión que me indujo el ver una obra de arte que está colgada en uno de los corredores de la Organización Mundial de la Salud, que es una obra de arte japonesa que tiene un kanji. Le preguntaba yo a mi hija, oye, ¿qué significa ese kanji? Yo no hablo japonés. Me decía, mamá, eso significa salud, pero también se usa para comunicar persistencia y fuerza. Me llamó mucho la atención que un solo símbolo signifique esas cosas y yo creo que esa salud con mayúscula, que es la que nos conduce y nos habilita el materializar unos ideales de equidad, respeto de los derechos y justicia social, que es finalmente lo que creo a todos los que estamos aquí hoy reunidos, nos inspira y nos anima a levantarnos todos los días a trabajar por esta causa. Recordar que es algo que logramos entre todos y todas. Hoy tuvimos una pequeña muestra de todos estos aportes y contribuciones de nuestro grupo de panelistas, de las lideresas que han compartido sus experiencias, de las líderes que están en posiciones institucionales hoy también llevando la batuta y llevando el barco, en donde todos trabajando juntos y juntas, desde la evidencia, el activismo, las políticas públicas, vamos a hacer realidad este sueño de tener entornos más saludables, más seguros para todas las mujeres, las niñas y las comunidades, para hacer realidad esto de poder vivir libres de los daños del tabaco. Ha sido verdaderamente un honor moderar este espacio. Gracias a todos y a todas y espero que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias.